Buenas tardes, apreciada tutora y compañeros. La siguiente es una presentación con ánimo de exponer mi recurso psicoeducativo respecto a la memoria versus la percepción. En cuanto a la memoria, se entiende por memoria a la capacidad de retener y evocar información de naturaleza perceptual o conceptual. Es como una especie de almacenamiento que hacemos en nuestra cabeza de todo lo que recolectamos por medio de nuestros sentidos, que pasa por un proceso de codificación para que sea compatible con el almacenamiento que tenemos en nuestro pensamiento, en nuestra cabeza. Todas las partes de nuestro cerebro están fuertemente vinculadas con las demás. Por ende, no se podría hablar de una sola parte que sea específica para el funcionamiento de cierto proceso, pero podríamos asignar tanto el hipocampo como la corteza prefrontal como los sectores en los que más se pueden asociar con lo referente a la memoria. En menor medida también se puede renombrar, digamos, el lóbulo temporal, que pues, como su nombre lo dice, también podría estar encargado de algunas de las tareas que utilizamos en la memoria temporal, precisamente. Y pues en el cerebro, al encargarse de la capacidad motriz, también está relacionado con la memoria motriz, justamente, la memoria de los movimientos que realizamos. En cuanto a los tipos de memoria, podemos distinguir tres. La primera sería el tipo de memoria sensorial, que es una especie de memoria de muy corto plazo en el cual se van almacenando las sensaciones que vamos recibiendo. La de largo plazo, la de corto plazo, que es de término medio. Digamos que en esta se ubican las memorias que podríamos utilizar en el momento o que nos podría servir para un aprendizaje futuro y almacenarlo luego en un largo plazo. Yo lo identifico más como cuando hay muchas personas en una reunión. Si llegan estas personas y encuentran compatibilidad con las que ya había en esa misma reunión, se van a permanecer. En cambio, si no lo encuentran, ninguna relación, se van a desaparecer. Eso pasa más o menos con los pensamientos que llegan a nuestra memoria. Van a prevalecer a la memoria de largo plazo los que encuentran conexión con los que ya había. Acá podremos encontrar las definiciones tanto de la sensorial como de la operativa, que es la de mediano plazo. En cuanto a la memoria de largo plazo, yo lo relaciono con un camino, precisamente porque para saber cómo van a ser los pasos siguientes a dar en un camino, uno debe ya tener la experiencia previa a los pasos anteriores. Entonces, todos los conocimientos que vamos a requerir y para que tengan sentido en el presente van a tener una relación con lo que tenemos y hemos vivido en el pasado. En cuanto a las patologías que pueden relacionarse con la memoria, encontramos como primera la amnesia. Esta puede ser de dos tipos, la amnesia anterógrada y la retrógrada, las cuales se diferencian porque la anterógrada solo causa la falta de la memoria en el evento, y la retrógrada cada vez va haciendo que la persona olvide más y más cosas de lo que ya tenía almacenado en su memoria a largo plazo, siendo deterioro. Yo la relaciono mucho, digamos, con el Alzheimer. Por otra parte también encontramos las hipermnesias, que en este caso es un trastorno en el que el paciente no olvida, tiene una memoria de todo lo que ha vivido, y pues esto en algún punto también es malo porque nunca va a olvidar experiencias negativas. Y también las paramnesias. En esta, el paciente intercambia recuerdos de su mente por otros que son falsos y puede llegar incluso a creérselos. En cuanto a la percepción, Fuenmayor 2008 nos dice que la percepción es cómo se interpreta y se entiende la información que se ha recibido a través de los sentidos. La percepción involucra la decodificación cerebral y el encontrar algún sentido a la información que se está recibiendo. De esta forma, se puede operarse con ella o almacenarse. Prácticamente es la forma en la que entendemos el mundo,
cómo le damos significado a todo nuestro entorno y a nuestra coexistencia con nuestro alrededor. Es nuestra forma propia de identificar, por ende la percepción de cada persona puede ser única, como también es única la percepción de cada especie de animales que existen sobre la Tierra. En cuanto a las estructuras encargadas de la percepción, al ser la percepción la forma en la que nosotros interpretamos lo que perciben nuestros sentidos, va a estar muy correlacionada con las áreas del cerebro que se encargan de recibir los impulsos de los sentidos, como es el caso del lóbulo occipital, quien recibe la información proveniente de la retina, o sea, es el que recibe la información visual que obtenemos de nuestro entorno. El lóbulo temporal se encarga de recibir los impulsos auditivos y también del lenguaje. El parietal es el encargado de recibir las sensaciones del tacto y de la temperatura. Como podemos ver, acá están el temporal, el parietal y el occipital. En el caso de nuestra percepción visual, podemos ver que está definida en tres escalas, por así decirlo, que son el esbozo primario, que identifica el contorno, el esbozo de 2 dimensiones y media, en el cual ya podemos identificar la profundidad, y luego podemos ver el modelo tridimensional. Este es muy utilizado, digamos, en el Gestalt. En cuanto a la percepción auditiva, los oídos pueden actuar en forma individual o colectiva, y ellos están conectados con el hemisferio opuesto de su ubicación, dando así una especialización de cada uno de ellos. Con ellos, aparte de recibir el sonido, también nos sirve para la orientación y para el equilibrio, actuando de manera conjunta o individual, como ya habíamos dicho antes. En cuanto al gusto y el olfato, estos también reciben impulsos de células especializadas ubicadas en nuestra nariz y boca, que son las que llevan estos impulsos a nuestro cerebro. Igual pasa con nuestra percepción cutánea, las sensaciones que son transmitidas desde nuestra piel hasta nuestro cerebro. También hay otra que es la percepción del tiempo, cuya percepción propia depende mucho del sujeto en sí. Digamos, puede variar entre la actividad que esté realizando el sujeto, el estado anímico. El tiempo no se siente de una forma similar o constante en todo el tiempo. En cuanto a las patologías que se pueden presentar en la percepción, podemos encontrar los cambios de intensidad de la percepción, en donde la persona, por ejemplo, con un estímulo no doloroso, manifiesta sentir ese dolor. También la alodiana, que hace parte de esta patología, y también encontramos la escisión de la percepción, donde el sujeto no asocia el fenómeno que es consustancial con el objeto que lo genera. Es como cuando no ubica la razón de por qué siente diversas sensaciones. También está la traslación de la calidad de las sensaciones, que es generalmente como cuando las personas dicen que sienten que les martillan la cabeza por algún ruido o algo por el estilo. Están también las ilusiones o falsas interpretaciones. Estas son, digamos, formas de interpretar erróneas de los objetos que están a nuestro alrededor. Son fantasiosas, por así decirlo, y se diferencian de las alucinaciones porque en ellas ni siquiera existe un objeto relacionado con las mismas. Tenemos las ilusiones por inatención, que es cuando de alguna forma rellenamos con nuestra imaginación o con ilusiones algún aspecto de un tema conciso que desconocemos. Están también las ilusiones afectivas,
son similares a cuando vemos sombras en la oscuridad que nos resultan aterradoras, pero pues en realidad son objetos inanimados, que depende mucho pues del sentimiento que tenga la persona en ese momento, como por ejemplo el temor en este caso. Las pareidolias es cuando buscamos en aspectos que no tienen una forma clara, exactamente una figura familiar a nosotros, para interpretarlo más como consciente a lo que pensamos, como por ejemplo cuando buscamos formas en las nubes. La sensación de una presencia es cuando el paciente interpreta que hay alguien, así sea inexistente. Pues generalmente no es patológico, pero pues hay casos en los que cuando el paciente asegura que efectivamente esa presencia está ahí y existe, en ese caso sí podría llamarse. Ocurre mucho también en los niños con los llamados amigos imaginarios, que pues generalmente son brote de una manifestación de la imaginación de ellos, pero que podría pues también, dependiendo de cada caso, ser complicado. También tenemos la percepción delirante, donde el sujeto interpreta todo el universo como en una perspectiva diferente, siente el tiempo diferente. Generalmente puede ser por alguna psicopatía o provocado por drogas. También el síndrome de Karpas, donde el paciente siente que uno o varios miembros de su familia o allegados ha sido cambiado por otro, lo siente como un farsante. Y la pseudopsosis disociativa, que trata de trastornos de orientación de las personas. También tenemos las alucinaciones, en las que el cerebro del sujeto origina estímulos, pueden ser provenientes dentro de sí mismo o del exterior, y depende si el paciente los relaciona con objetos falsos o verdaderos, su complejidad. Digamos que está muy presente en síndromes como la esquizofrenia. También tenemos la autoscopia o fantasma del espejo, en la que el sujeto se ve como si estuviera dentro de un espejo, contemplándose desde fuera de sí mismo, por así decirlo. La autoscopia negativa, en la que el sujeto ve al espejo y no encuentra su imagen, similar como a lo de los vampiros. La autoscopia interna, en la que el sujeto puede ver sus órganos internos y también sentirlos. Y la palinoscopia, que es la persistencia del estado visual después de que el estímulo ha desaparecido. Digamos que eso puede ocurrir también con algunos ejercicios visuales. Y eso es todo, muchas gracias. A continuación les presento las referencias para realizar esta presentación.